Bueno, vamos a ver, aclarar algunas cosas. Estamos viviendo un momento donde la desinformación, la falsedad documental y la manipulación informativa es realmente asombroso. Y es de tal magnitud que a través de los medios de información se transmite la falsedad y manipulación informativa a una velocidad increíble. Pues bien, no pocos de estos desinformadores utilizan sus canales para desinformar, manipular y hasta engañar a veces a los seguidores de los miles de canales y programas que hay en Internet y en YouTube, ¿no? Y muchas veces afirmando datos que o son abiertamente falsos o en todo caso claramente manipulados. Y esto sucede no solo entre los analistas políticos, platós de televisión, gente invitada a programas, sino también entre los comentaristas que presentan noticias a través de la televisión, la prensa escrita, cine y sobre todo a través de los canales de YouTube. Está plagado, porque YouTube está plagado de todo lo que quieras. Pues bien, todo esto no solo afecta a los medios informativos en general, sino que todo esto sucede también entre los canales supuestamente católicos de YouTube. Pues bien, en algunos de estos canales que se dicen católicos exponen temas cuyo exponente o en todo caso la persona entrevistada no solo desconoce el tema del que está hablando, sino que a veces suele suceder que dicho desconocimiento lleva al error a los seguidores que le están escuchando, en cuanto que no conocen bien los temas. Entonces introducen datos que no son o exactos o están equivocados. Entonces, vamos a ver. Dado que la desinformación es un tema muy delicado, yo quiero salir al paso de una entrevista que hizo el señor don Luis Román del canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Pensaba haberme callado, pero como es un tema muy serio, porque es un error notable, he preferido corregir algunas cosas. Pues bien, en este canal de Conoce, Ama y Vive el señor Luis Román entrevista al señor Javier Ayral. Me parece muy bien, el canal está muy bien y sirve pues para informar un poco de lo que hay en la iglesia y todas estas cosas, que me parece una buena labor. Pues bien, en un momento dado de dicha entrevista, el señor Ayral afirma que según la profecía de la Salet, el anticristo es hijo de un obispo y de una monja. Toma ya, como dice en mi tierra. Ante esta afirmación, así dicha sin vueltas ni ninguna duda, personalmente este profesor que habla quedó realmente asombrado. Entonces, en base a las declaraciones del entrevistado, todo indica que el señor Ayral o no ha leído o en todo caso desconoce los textos bíblicos. ¿En qué sentido? En cuanto que esa supuesta profecía atribuida a la Salet, que el anticristo nace de un obispo y de una monja, esa profecía contradice abiertamente, choca frontalmente con todo lo que está escrito en el capítulo 3 del libro de Génesis sobre el surgimiento del anticristo. Entonces, si vamos más a fondo en este tema, tratando de comprender lo que dicen los versículos 14 y 15 sobre el surgimiento de este falso Mesías, en esos versículos se describe la naturaleza de dos únicos seres que serán diferentes al resto de los seres humanos que han existido y que existirán. Y esos dos seres son Cristo y el anticristo. El texto bíblico viene a confirmar que la semilla de la mujer, que es Cristo, se opondrá a la semilla de la serpiente, que es el anticristo. Entonces, si el texto bíblico afirma que la serpiente tendrá su descendencia, ¿cómo es que afirma alegremente que el padre del anticristo será un obispo? El señor Javier Ayral afirma que esa profecía es de la Virgen de la Salet. Lo repito de nuevo, para que no haya dudas. Una profecía, proceda de quien proceda, lo haya dicho que lo haya dicho, como si es el santo, como si se atribuye a la Virgen. Para que sea verdadera la profecía,
no puede estar en contra de lo que está escrito en los textos bíblicos, ya esté escrito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y esa profecía que menciona el Señor a Israel contradice frontalmente todo lo que está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a explicarlo de otra forma para que podamos entenderlo mejor. A lo largo de varias décadas de estudio personal investigando, porque yo en este tema llevo más de 25 años de investigación, documentos, archivos, libros, todo. Llevo muchísimos años. Entonces, a través de esa investigación he podido detectar que hay profecías, porque en el estudio y contrastar documentos del siglo XIII, del siglo XI, con profecías del siglo XVI o profecías actuales, hay que contrastar para ver si coinciden o no coinciden esas profecías, para saber si son verdaderas o no. Entonces, a través de la investigación he podido detectar que hay profecías, incluso profecías muy conocidas, las cuales presentan notables evidencias de que algunos de esos documentos fueron manipulados. Alguien puede decir, no, una profecía, sí, hay muchas profecías que están manipuladas, pero muchas. Entonces, no se sabe quién ha podido manipular esos textos originales, pero la realidad de los hechos confirma que de manera que el resultado final de la lectura de algunas profecías muestra notables incoherencias cuando se lee el texto profético. Empiezas a leer el documento y a la mitad dice algo y dice, a ver, a mí esto me parece muy extraño, esto como que no pertenece al texto original. Lo vuelves a leer, lo revisas, los contrastas y dices, este documento ha sido manipulado. Y sin embargo, es decir, el texto es verdadero, pero alguien lo manipuló con el tiempo. Pues bien, entre estas deformaciones que yo he detectado personalmente, tenemos el caso de la muy conocida profecía de Fátima, quienes incluso la misma jerarquía de la Iglesia ha dado información que no corresponde al sentido literal escrito en la profecía de Fátima. Un ejemplo, podemos citar un ejemplo como prueba de esta manipulación de la profecía. Lo tenemos en la lectura que hizo el cardenal Angelo Sodano cuando delante del mismo Benedicto XVI, año 2000, hace 24 años, dio públicamente, en público, una interpretación de la profecía de Fátima claramente falsa y manipulada, porque lo que dijo Angelo Sodano es falso, eso no está escrito en la profecía de Fátima. Ahí tenemos un caso de cómo una profecía se la puede manipular. Podemos citar más ejemplos de cómo algunos documentos han sido manipulados. Uno de ellos se trata de un texto del siglo XII. Estamos hablando de hace casi 1000 años, que se la conoce como la profecía de los papas, cuyo autor es atribuido a San Malaquías. Pues bien, esta profecía, que tiene aproximadamente 1000 años, como acabo de decir, muestra evidencias, signos, datos de que alguna de sus partes fue manipulado en su momento. Me refiero a algo que ya es bastante reciente. Me refiero a la divisa que viene inmediatamente detrás de Gloria Olive, que es la divisa de Benedicto XVI. Pues bien, en la lista de pontífices romanos, inmediatamente detrás de Gloria Olive, viene Petrus Romano, y ahí se acabó todo. Pero Petrus Romano, por los datos que da la profecía de San Malaquías, y porque in extrema persecución, etc., ¿no? Dice la divisa, es decir, que durante el pontificado de Pedro Romano, la Iglesia padecerá una persecución, etcétera, etcétera. Pero ahí no le pone ningún número. La definición de Gloria Olive es el 111 y sobre Pedro Romano no hay nada, no hay ninguna distinción. Entonces, si nos atenemos a la historia de los pontífices romanos, de Gloria Olive, que es Benedicto XVI, es el último papa, pero Petrus Romano no se sabe exactamente qué. Pues bien, a lo que vamos.
Aquí nos encontramos ante una objeción en cuanto que la descripción que hace San Malaquías sobre Pedro Romano no coincide para nada con Francisco. Por lo tanto, Pedro Romano no tiene nada que ver con Francisco. Pues bien, entre la divisa correspondiente a Benedicto XVI y lo que San Malaquías describe como Pedro Romano, entre ambas contraseñas, es decir, entre Benedicto y Pedro Romano, antes había otra cosa, una descripción, un mensaje. Pero ese mensaje, esa divisa, esa contraseña, no aparece en los textos actuales. No aparece. Y en los textos antiguos, ya del siglo XVIII, copia del siglo XVIII y XIX, tampoco aparece. Repito, entre la divisa de Benedicto XVI o Gloria Olive y San Malaquías, lo que dice San Malaquías, que es Pedro Romano, antes parece ser que había algo. Existía una que se refería al actual pontificado de Francisco, y esa divisa que no aparece, todo parece indicar que alguien eliminó, suprimió, borró, quitó esa divisa, y la cual hacía ilusión a un pontífice, hacía referencias a un pontífice negro. A ver, atentos que esto es muy importante. Es decir, entre la divisa de Benedicto XVI y Pedro Romano, antes había algo que alguien lo quitó, alguien lo eliminó, lo borró, y que hace alusión a un pontífice negro. Ahora bien, llegado a este punto, conviene matizar que la alusión, la referencia a un papa negro, siempre ha estado asociado a la denominación de un papa procedente de la Compañía de Jesús, es decir, jesuita. En cuanto que a los superiores de los jesuitas se les conoce como papa negro. A ver, esto tiene que quedar claro. La referencia a un papa negro no se refiere a un papa procedente de África o quizá un país de origen negro, no, sino que se refiere a un papa jesuita. Pues bien, todo parece indicar que la divisa existente entre Gloria Olive, que es de Benedicto, y Pedro Romano, había una referencia a un papa jesuita, quien, bajo su pontificado, la Iglesia entraría en un proceso de total decadencia, como está sucediendo. Pero eso no viene en los textos actuales. Lo que estoy diciendo es que alguien quitó esa divisa, de manera que de Benedicto pasa a Pedro Romano, y no hay nadie más de por medio. Con esto que acabo de citar, vemos cómo profecías que tienen un gran peso histórico profético han sido manipuladas. Repito, profecías tan poderosas, conocidas, porque tiene un peso histórico enorme. Es una profecía que tiene 1000 años y ha pasado por todos los estudios, investigaciones. Entonces, vemos cómo esta profecía también ha sido manipulada. Bien, esto por cierto, en el caso de Pedro Romano hay un joven, hay un youtuber, un tal Rafael Díaz, que se nota que ni conoce la historia ni tiene interés en informarse sobre el contenido de lo que habla. Resulta que en uno de sus vídeos afirma alegramente que Pedro Romano ya está en el Vaticano y que este papa será un personaje malo y un mal papa. Claro, yo escuchando eso digo, ¿de dónde saca este hombre esta información? Yo no tengo ni idea, pero es evidente que este chico, este joven, Rafael Díaz, ni conoce las profecías ni tampoco sabe de lo que habla. Opina por opinar y que cada uno saque sus conclusiones, porque en no pocos de sus vídeos dice, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una forma de desinformar y de confundir a la gente. Pues bien, ¿a qué voy con todo esto? Pues que tomando el hilo anterior estamos viendo cómo numerosas profecías han sido retocadas y algunas muy conocidas, como hemos visto, han sido manipuladas o simplemente eliminadas. Entonces, viendo lo que hay, parece que el señor Javier Ayral toma literalmente algunas profecías y las da por verdaderas, sin más. Al afirmar que el anticristo es hijo de una monja y de un obispo, contradice abiertamente el texto bíblico, demostrándose con ello que esa parte de la profecía atribuida a la Saled es falsa. No, oiga, no, pero es que lo dice el documento de la Saled. No, la profecía de la Saled es verdadera en su origen, pero se han introducido cosas que no son verdaderas. Y una de ellas es decir que el anticristo es hijo de un obispo. Apague y vámonos.
Dicho de otra forma, tengo que aclarar que la profecía de la Saled, vuelvo a repetir, la original, es verdadera. Es verdadera. Y Juan Pablo II la llega a denominar como la matriz, la madre de todas las profecías. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Pero hay partes de esa profecía que ha sido manipulada, quitada, suprimida. Y una de ellas, que es falsa, es la que el señor Javier Ayral da como verdadera. Entonces, el texto del libro del Génesis, al afirmar que el anticristo procede de la semilla de la serpiente, está afirmando que este anticristo no es un ser humano normal y corriente. Es decir, que bajo la forma exterior de una persona normal, porque el anticristo cuando aparezca, y va a aparecer ya dentro de muy poco, veremos pues que es una persona más. Será más alto, más bajo, más gordo, pero es una persona normal y corriente en su apariencia. Entonces, el aspecto exterior del anticristo es una persona, pero espiritualmente está poseído por una potestad demoníaca del más alto rango, que solo puede ser una encarnación luciferina, de Lucifer en persona. Llegado a este punto, quiero hacer constar que esta corrección que hago al señor Ayral lo digo con todo cariño, con todo respeto, sin acritud. Pero lamento decir que en este caso está muy equivocado. Repito de nuevo y con esto finalizo, porque esto es muy importante. El libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, al referirse a la semilla de la mujer, que es Cristo, el texto bíblico nos está advirtiendo que al final de la historia surgirá otro personaje, quien surge de la semilla de la serpiente, es decir, que Satanás le dará todo su poder, oponiéndose abiertamente a Cristo. Y esto no es posible en un ser humano. Ningún ser humano nacido de mujer, ninguno, tiene el más mínimo poder para oponerse a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este personaje, el llamado anticristo, antimesías, líder político, llamémoslo como queramos, la genética de este hombre, de este ser, su ámbito, su genética es humana, pero espiritualmente, su ámbito espiritual no pertenece a la raza humana, el cual, como he dicho, he afirmado, estará encarnado, poseído desde su nacimiento por una potestad demoníaca del más alto rango. Vuelvo a repetirlo. Y esto quiere decir que es una personificación de Lucifer. Ningún ser humano nacido de mujer, ninguno puede ser el anticristo. Nazca de un obispo o nazca del panadero de la esquina, me da igual. Ningún ser humano nacido de mujer y de hombre, ninguno puede ser el anticristo. ¿Por qué razón? Porque el mysterium iniquitatis del que nos habla San Pablo en la carta a los tesalonicenses, el mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, de ninguna de la manera puede estar encuadrado dentro de la raza humana. Porque lo dicen todos los textos. El Apocalipsis, el profeta Daniel, el Génesis que acabo de citar, hay numerosos textos que habla de que este ser es algo diferente a la raza humana. Lo que quiere decir que el anticristo es ajeno a la creación de Dios. Es decir, Dios no ha creado al anticristo. Todos los seres humanos sí, de la raza que seamos, de raza negra, blanca, anglosajones, Hathor, hindúes, de cualquier raza. Hemos nacido porque Dios ha infundido, en el momento de la concepción, ha infundido el espíritu que nos aproxima a Dios, que nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, el anticristo no ha sido creado por Dios. Por eso el texto del libro del Génesis dice abiertamente que procederá de la semilla de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, Lucifer en persona. Por lo tanto, este ser no pertenece espiritualmente a la raza humana. Su espíritu no es humano, no pertenece a los seres humanos. ¿Queda aclarado? Bueno, pues aquí lo dejamos. Continuamos en otro momento.